Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a acompañar en nuestro programa de hoy. Tenemos, para poder ingresar justamente en nuestra charla, ya aquí sentada, a Beatriz Galeano de Barrios de Pie, de Libres del Sur, que nos va a explicar cómo está la cosa hoy, ¿no? Cuando hablamos de los movimientos sociales. ¿Qué tal? Gracias por venir, Beatriz. Muy buenos días, Liliana. Gracias por invitarme. Bueno, te esperamos el otro día, porque Sí. apenas se vio la noticia, queríamos saber cómo interpretaban ustedes esto del manejo de los planes sociales, que ahora como que ya no se quiere tercerizar, que el gobierno debería hacerse cargo a través de los ejecutivos, ¿no?, de las provincias o los municipios. Claro. Y cómo han tomado esta noticia, ¿no? Sí, bueno, en principio nos sorprendió de repente una vuelta de tuerca en el discurso de Cristina, ¿no? Nos pareció más cercano a la derecha que la Cristina que hablaba del acercamiento a las organizaciones sociales, ¿no? En principio eso, y lo otro, bueno, que enseguida hicimos un análisis a qué se debe que de repente se pare de esa manera, ¿no? Más allá que después hubieron muchas cuestiones que plantearon de que se malinterpretó su discurso, ¿no? Para nosotros en realidad plantear así como estaba realmente tiene que ver con algunos intereses y una proximidad de las elecciones ante una situación económica de un gobierno, de su gobierno, porque es como que también se paró mirando a Fernández como que no es su gobierno. Ella es la vicepresidenta, hay una dupla que gobierna este país. No sabemos cuáles serían sus niveles de intervención, pero es su responsabilidad. Es la responsabilidad de Fernández y es la responsabilidad de ella, la conducción del manejo, ¿no es cierto?, y de la vida económica, social y política de este país. En principio lo que estamos viendo es que su gobierno, obviamente, está dejando un tendal de desocupados, una inflación que no se detiene y una búsqueda incesante de la población, ¿no es cierto?, de trabajo y que no consigue. Una población que está desesperada por el achicamiento de sus bolsillos, que no le alcanza, porque cada vez, todos los días, ¿no es cierto?, sus ingresos, sus pequeños ingresos se van liquidando ante los costos de los alimentos, que fundamentalmente, ¿no? Lo está viviendo la población que tiene trabajo formal, que cada vez que ves que su sueldo no le alcanza, y también con más razón, doblemente, sienten, ¿no es cierto?, la población que no tiene un empleo fijo. Y, por supuesto, en ese marco de personas y de hombres y mujeres desocupadas y desocupados en nuestro país, también hay un sector, ¿no es cierto?, que percibe el plan Potenciar Trabajo, que en relación a la cantidad de 13 millones desocupadas y desocupados en el país, es un porcentaje mínimo el que recibe el plan, porque el porcentaje es de 1.200.000, 300.000 si queremos, ¿no es cierto?, de la población. De ese marco, solamente 1.300.000 son los que perciben un plan Potenciar Trabajo. Entonces también nos llamó la atención esa cuestión al hablar de la tercerización, cuando me parece que hay que hacer memoria, que cuando asume el gobierno, ¿no es cierto?, kirchnerismo y también obviamente la otra etapa de Cristina, ellos promovieron mucho la tercerización de los trabajos, ¿sí? Hubieron formas, ¿no es cierto?, de plantear de que estaba lindo, que íbamos a salir de la situación de desocupación tercerizando. Incluso en las obras públicas se suele tercerizar, o sea, está la empresa que contrata, subcontrata, ¿no es cierto?, y los otros que van contratando por otro lado, que también ahí donde está, hay una tercerización. Entonces nos sorprendió eso. Entonces lo que decimos es, y además plantear de que obviamente tirárselo a los gobiernos y a los intendentes. También hay que ser honesto que a esta altura hay muchos intendentes y gobiernos que están teniendo en sus manos también el Potenciar Trabajo. Esto sería tener todo en sus manos, es decir, centralizar en manos de los gobiernos y de los intendentes, ¿para qué? Para usarlo, si se quiere, ¿no es cierto?, a las personas que tienen el potencial y hacerle trabajar por el equivalente de lo que hoy está, ingresa un potencial. Un potencial es de 22.000 pesos, Liliana. O sea, es la mitad del salario mínimo vital. Tiene que hacer una contraprestación de 4 horas por día, en 20 horas en total en la semana. Entonces, por ese monto tiene que hacer una contraprestación. Entonces, a nosotros nos parece que si la solución, si se quiere avanzar en mejorar las condiciones de vida de nuestra población hoy duramente golpeada, rápidamente hay que plantear la generación de empleo. Es más, nosotros como organización, puntualmente la nuestra, venimos hace tiempo diciendo que para tratar de oxigenar a la población que está desocupada, bueno, hay que universalizar el potencial, universalizar el salario de la población que no tiene ingresos, en el mientras tanto, obviamente, de ir generando empleo, porque eso no puede ser el fin último de un gobierno.
la universalización en el marco de que existe, ¿no es cierto?, población que no está recibiendo un ingreso fijo para poder subsistir ante situación económica que le condiciona su vida, que degrada su vida porque no tiene empleo, ¿no es cierto?, o trabajo digno. Entonces, ¿es la misma disposición que se da del manejo de los planes para todos los movimientos o hay algunos que se llevan más, por así decirlo, ¿no? Sí, hay organizaciones que tienen más, obviamente las que están más cercanas al gobierno. Por eso también, bueno, saltó el Evita, ¿no es cierto? Claro, sí, rápidamente, eso, ¿no? Sí, porque se sintió... Denuncias ante Pérsico también, claro, porque se supone le sacaban parte de estos planes para un fondo común, para ayudar a otros exactamente, ellos centralizan obviamente mucho comparado con el resto de las organizaciones como la nuestra, por ejemplo, que no tienen vínculo con el gobierno, ¿cierto? Y hay otras más. Pero bueno, nosotras y nosotros consideramos que las organizaciones son las que le vienen haciendo frente a la situación, ¿no es cierto?, dramática de la población. Recordemos, nosotros acá claramente tenemos memoria que en tiempo de pandemia durante estos 2 años, cuando esta enfermedad letal se llevó la vida de muchos vecinos y vecinas, cuando le decían quédate en tu casa y no podían buscar trabajo, ni siquiera con una motito para cortar pasto, cuando le sacaban y le cautaban la moto porque tenía que quedarse en la casa, pero no le daban, ¿no es cierto?, el sustento diario. Entonces nuestra organización armó muchos merenderos, ollas y cuando podíamos, incluso comidas, ¿no es cierto?, para compartir con la población, con nuestros vecinos, solidarizándonos, no porque nos sobra. Nuestras ollas son, no es que son caritativas, nos sobra y le estamos dando. Somos solidarias. Claro. Nuestras compañeras también están padeciendo. Bueno, a ver cómo se juntan para compartir con otros. Y bueno, eso lo hicimos desde las organizaciones. Entonces, que ahora vengan a querer demonizar, ¿no es cierto?, de alguna manera las organizaciones, realmente nos pareció bastante, digamos, negativo, malo, rechazante fue para nosotros. Cristina en su último discurso, que bueno, se interpretó mal lo que había dicho sobre justamente el tema de las organizaciones y los planes sociales, sí. Me parece que quedó un poquito tapado por las novedades que se dieron en las últimas horas del cambio de ministro, pero llegó a aclararlo. Sí, bastante confuso en cuanto incluso también plantear de las mujeres, que solamente son las mujeres las que están cocinando. Me parece que también se olvidó de la otra parte, o hace tiempo que no vive conviviendo lo que es el territorio, ¿no es cierto? Claro, las mujeres, digo, de muchas organizaciones están al frente no solamente de las ollas, están al frente de otras cuestiones que tienen que ver con áreas. Nosotros, por ejemplo, en particular tenemos compañeras responsables del área de educación popular, responsables de promotores, te estoy hablando de la nuestra, ¿no? Claro. Responsable del ISEPSI, responsable de la salud comunitaria, o sea, tenemos compañeras que están asumiendo roles muy importantes. Entonces me parece que también quedar en un discurso muy reduccionista a que solamente estamos revolviendo la olla, también no resultó de nuestro agrado, para ¿no es nada cierto? Bien, ¿no? Para nada bien. Pero no obstante, nosotros decimos que cuando hay voluntad, en el discurso no escuchamos vamos a generar empleo. Esa es la cuestión. Claro. Digo, ahora, por ejemplo, ¿cómo se...? Que no le digo que está de moda, pero parece que los candidatos presidenciales, que se ahora es como que se ensañan con los que tienen planes sociales, dicen vamos a sacar los planes. Además, es un grupo... Dicen, hay que cortar todo, y la gente que hace mientras tanto, si no se genera empleo en la Argentina. Es del sentido común, o sea, vos cómo pretendés que sobreviva una población que no tiene empleo. Hoy, por ejemplo, para decir, sí salen y tienen, en cada esquina va a encontrar trabajo. Eso no es verdad. O algunos empresarios, sí, la gente no quiere trabajar. Pero bueno, pero publicá entonces. A ver, ¿dónde está tu trabajo? Porque una cosa es decir de manera estigmatizante, esto no quieren trabajar, cada vez que salen o que marchan denle una pala. Pero lo nuestro, agarran la pala, hacemos trabajo comunitario, estamos, por ejemplo, trabajando en la salud, en la educación, en la cultura. O sea, nosotros, al menos en nuestra organización, promovemos el trabajo. Porque sabemos y somos conscientes que el trabajo es lo que va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar nuestras condiciones de vida, va a disciplinar nuestro ritmo de trabajo también, ¿no es cierto?, de nuestras vidas, y disciplina, pero también ordena nuestras vidas. Pero bueno, nosotros queremos también no solamente que se viva de un plan, acá hay que generar empleo, ¿sí?, para que la población pueda empezar a caminar y a transitar otros caminos de vida, de dignidad de su vida. Pero bueno, nosotros decimos que mientras no se plantee, ¿no es cierto?, otros rumbos, es probable que esto se siga agudizando, ¿no?
¿Y que es lo que estamos claro, viviendo. y cómo ven con los acontecimientos de los últimos días, ¿no? Hoy por hoy el rumbo económico en la Argentina. ¿Hay rumbo? Cambiamos el ministro, ¿no? Pero Sí. no sé si se fue antes de que lo fueran. El tema es que, bueno, ya no está el anterior y hay una nueva. Claro. ¿Qué Y sí, lectura bueno, Guzmán, hacen de todo esto? obviamente su rumbo, ¿no es cierto?, no fue nada favorable para la población en general, ¿no es cierto?, para la clase trabajadora, para la pequeña y mediana empresa, para los trabajadores del campo, no fue nada bueno, y obviamente para los desocupados, ¿no? Acá, obviamente que lo que se pone en evidencia es que este acuerdo con el fondo está condicionando y condicionó su política, ¿no es cierto?, económica. Porque si en algún momento se planteó frenar la inflación, no lo pudo hacer. Si en algún momento se planteó aumentar los salarios, pero por encima de la inflación, no lo logró. Si se planteó, ¿no es cierto?, generar estándar de vida mejores, no lo logró. Bueno, vamos a ver ahora con la nueva candidata, ¿no es cierto?, a ministra, bueno, ya es ministra, ¿no es cierto?, ahora. Nosotros particularmente como organización consideramos de que estamos alerta, observando a ver cuál sería su rumbo en este sentido y en relación esencialmente con el fondo. Porque acá el que está cumpliendo, ¿no es cierto?, un rol protagónico y esencial en nuestras vidas está ligado, ¿sí?, a este acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, que nos va a seguir exigiendo y que ya no está exigiendo y que limitó todos los proyectos que pudo haber tenido Guzmán en cuanto a que te va a seguir pidiendo ajuste del gasto social, ajuste fiscal, aumento de tarifa, ¿no es cierto? Bueno, la inflación que no va a poder controlar. Entonces acá tiene que ver, claro, o se plantea una nueva reformulación de ese acuerdo, o si se subordina a un acuerdo que ya firmó Guzmán, ¿no es cierto? Y bueno, van a estar las consecuencias. No porque nosotros queramos que sea mala la situación, es que es así, el fondo va a seguir apretando y va a seguir exigiendo, ¿no es cierto?, digamos, para ellos, digamos, seguir enriqueciéndose de ello, pero a costillas, ¿no es cierto?, de la situación económica que se va a ir agotando, la nuestra, ¿no es cierto? Claro. Esa es la situación. Y en ese contexto los jóvenes hace poco hicieron una manifestación también, ¿no? Sí, sí, hasta sí. el Ministerio de Trabajo, los chicos de Libres del Sur. Lo sacamos, digo, en el noticiero. Bueno, están pidiendo justamente fuentes de trabajo, fueron a presentar currículos, o sea, hay una necesidad que reconocer que más del 50% de la población de los jóvenes, ¿no es cierto?, está en la pobreza. No tienen trabajo, el tema de la salud, por ejemplo, precarizada, se ve quebrantada la posibilidad de la continuidad de esos estudios, y bueno, y eso hace que los jóvenes, algunos que puedan, se van a otra provincia en búsqueda a ver si encuentran algo, que es medio difícil que encuentren en el marco de una situación crítica nacional, ¿no es cierto? Y después el resto está ahí navegando en la desesperación de qué hacer, porque todo eso genera una crisis también personal, ¿no es cierto? Entran los jóvenes a entrar en situación de depresión, ¿no es cierto? No saben qué hacer, algunos ya van pasando los años, siguen viviendo en la casa, no pueden solventar sus vidas propias, ¿no es cierto? No pueden alquilar un lugar porque no tienen ingresos para garantizar el alquiler. Y bueno, entonces esto implica, ¿no es cierto?, un planteo serio ahora de este gobierno, que no es solamente Fernández. Hay que ocupar el rol, y acá nosotros no decimos que Cristina está por detrás o está afuera. Cristina forma parte de esta dirección, de este gobierno, y se tienen que hacer cargo los dos, ¿no es cierto?, de manejar el timón de esta nave, pero conducirnos a una situación favorable para nosotros. No seguir, ¿no es cierto?, subordinado a un fondo que viene destruyendo la vida de todos los pueblos, ¿no? Claro. Hay como una especie de ensañamiento, ¿no? A ver, hablaban de un golpe prácticamente de Estado que se daba. Y digo, yo recuerdo eso que empecé a hacer periodismo a los 18, hace 30 años que estoy en esto. Digo, ¿qué gobierno no ha cambiado el ministro de Economía? Que se fueron, que lo fueron, y el gobierno siguió, digo, y las cuestiones internas, bueno, ¿quién no tiene cuestiones internas, no? Claro. Digo, me parece que se está invirtiendo demasiado tiempo en eso, que en proyectar algo que sea viable para todos, ¿no? Porque si al gobierno nacional o al provincial le va mal, nos va mal en la economía de una u otra manera a todos, por más que los que tenemos la suerte de tener empleo podamos seguir trabajando. Nos dicen los que tienen empleo, o los que generan empleo también,
a mí no me cambia nada quién esté, porque sigo haciendo lo mismo, sigo con las mismas cargas tributarias o las mismas responsabilidades. Hay que tratar, digo, de generar mejores condiciones para que cada uno pueda desarrollarse y crecer sin tanta complicación. Claro, ¿no? acá se necesita, ¿no es cierto?, una decisión política. Vamos a ver, porque nosotros entendemos de que una ministra o un ministro no se maneja suelto solo por ahí. Aparte, tiene que responder y responde siempre. Hacer algo, claro, pero tiene que responder a la orientación política de su gobierno, a quien representa. O si no, ¿de qué estamos hablando? Pero en este sentido nosotros decimos, bueno, a ver cómo se va a parar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se va a parar ante el fondo y cómo se va a parar ante los grupos, ¿no es cierto?, concentrados de la riqueza, que se siguen llevando la riqueza a este país, que siguen cuestionando un montón de cosas, pero ellos siguen acumulando riqueza. Se enriquecieron durante la pandemia y ahora se siguen enriqueciendo en el marco de un conflicto internacional, por ejemplo. Entonces, a ver cómo se para este gobierno ante estos sectores que nada de solidaridad tienen con su pueblo, ¿no? Pero sí viven sacando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con este país que es tan rico, ¿no? Tan rico, un país que produce tantos alimentos y que no tengamos alimentos para nuestros niños, niñas en nuestros territorios, en la mesa, o que nosotros tenemos con una clase política que te genera tantos dolores de cabeza, o por otro lado, ¿no? O tener que ir reduciendo la calidad de tu alimentación, aún siendo un trabajador asalariado, ¿no es cierto?, porque la inflación va comiéndote todo el poder adquisitivo que tenés, porque eso está pasando ahora. Ahora el quebranto es si yo puedo pagar o no los servicios, que va aumentando también, luz, agua, teléfono, internet, pero también tengo que comer, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy comiendo? Y voy degradando la calidad. Y eso no es bueno. No es bueno porque obviamente a la larga o a la corta se va a manifestar también en problemas de salud. Y ahora, ¿cómo está la salud también? Bueno, hay una salud que está muy deficitaria, que no está atendiendo los problemas de fondo de nuestra población. No puede ser, Liliana, que si yo tengo un problema de salud, qué sé yo, tener una operación, tengo que estar esperando de aquí a 3 meses a ver si se me dan turno. No puede ser, ¿no es cierto?, que vos tenés que salir a sacar turno hoy, pararte a las 6 de la tarde para que mañana a las 6 de la mañana te den turno. Eso no está bueno, eso. Eso son cosas que se pueden evitar. Hay otra política que se puede aplicar para que la salud pública realmente llegue a la población y no tengamos estas situaciones, ¿no es cierto?, de tanta zozobra, ¿no es cierto? Pues causa tanta tristeza eso. Eso tampoco se mide, el impacto emocional que va generando en la población esto. Claro. Nos va volviendo una sociedad triste, ¿sí? Triste, deprimida, ¿no es cierto?, con niveles emocionales a veces diferentes, ¿no es cierto?, inestables, y todo tiene que ver con esto. Bueno, somos simplemente una materia que camina, somos una materia, ¿no es cierto?, que piensa, que se emociona, que siente. Por lo tanto, la política pública tiene que tener esa mirada integral de abordaje. Pero obviamente está ligado a qué se decide en lo macro, ¿no? Y en lo macro es qué posicionamiento va a tener hoy la Silvina, ¿no es cierto?, nuestra nueva ministra de Economía, ante el fondo y ante los grupos poderosos que se van llevando en pala la riqueza de este país, ¿no? Claro. Gracias por venir. Gracias a vos, Liliana, por eso. Bueno, si hacemos una pausa, ya volvemos.